Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al presente tema, que es la enfermedad diverticular del colon. Antes también se la conocía como diverticulosis colónica. Esta se describió hace 2 siglos atrás, por el año de 1800. Era una patología casi desconocida y era observada en pacientes que se operaban por peritonitis. O sea, el diagnóstico se lo realizaba intraoperatoriamente. La enfermedad diverticular del colon se describe al desarrollo de herniaciones saculares de mucosa y submucosa a través de las áreas con capa muscular más delgada, donde los vasos sanguíneos penetran en la pared intestinal. Como alguna vez les decía, se trata de divertículos falsos, ¿sí? Porque tienen solamente estas dos capas, ¿sí? La mucosa y su mucosa. En cambio, los divertículos verdaderos tienen las 4 capas, ¿sí? Como por ejemplo el divertículo de Meckel, ¿sí? Es una saculación, ¿no es cierto?, que sale de la luz del intestino, pero con las 4 capas. Esos son divertículos verdaderos. En este caso, se trata de estos divertículos falsos. Como ya dijimos, por lo general se realizan en zonas débiles, o sea, por donde emergen los vasos sanguíneos. Esta patología debe ser diferenciada de divertículos encontrados en otras áreas del tracto gastrointestinal, como en el intestino delgado, que son raros también. Hay estudios que reportan hasta el 2%. Los divertículos anatómicamente se pueden clasificar en verdaderos o congénitos cuando incluyen las 3 capas de la pared colónica, que son la mucosa, la capa muscular y la serosa, que son aún más raros y se ubican en el lado derecho del colon. En la mayoría ocurren en la población asiática, ¿sí? En cambio, los divertículos falsos o pseudodivertículos, estos son los más comunes. Representan el 95% y se ubican por lo general en el colon izquierdo, especialmente en el sigma. Al momento, la enfermedad diverticular del colon se considera como un trastorno gastrointestinal más frecuente a este nivel. Su prevalencia está en aumento en países occidentales y se cree que la mitad de la población estaría afectada. En cuanto al cuadro clínico, alrededor de un 80% de los individuos con diverticulosis están completamente asintomáticos. El resto presenta síntomas típicos del síndrome de intestino irritable, como distensión, cólicos abdominales, y un cierto porcentaje, estos se pueden complicar, ¿sí? Se pueden inflamar, dando origen a una diverticulitis, o también puede haber alguna hemorragia. Usualmente el diagnóstico se hace de manera accidental cuando se realiza una colonoscopía o un estudio con medio contrastado. En la mayoría de los pacientes, cuando son asintomáticos, no se da un tratamiento específico. Sin embargo, cuando presentan síntomas leves de distensión, estreñimiento, se recomienda aumentar la ingesta de la fibra y líquido. Pero ya cuando estos se presentan asociado a otros síntomas, como por ejemplo fiebre, dolor abdominal, en el examen, en la biometría hemática va a haber leucocitosis, el abordaje es diferente e incluye hospitalización, antibiótico terapia. Ya cuando hay complicaciones, por ejemplo, hay signos peritoneales, pues toca operar, ¿no es cierto? El tratamiento sería quirúrgico. Bueno, vamos a dar paso a Henry. Y sí, el cuadro clínico también va a depender del tipo de diverticulitis. También tenemos otros síntomas que incluyen náuseas, vómitos, estreñimiento, flatulencia e hinchazón. La presentación aguda se debe a complicaciones como eh, donde va a haber absceso, la perforación intestinal y la formación de fístulas. Y pueden confundirse también con síndrome de intestino irritable. Los hallazgos de laboratorio que nos van a ayudar al diagnóstico también vamos a encontrar una leucocitosis y marcadores inflamatorios elevados. Y dentro de la diverticulitis complicada, el paciente va a estar séptico y también va
van a existir hallazgos físicos compatibles con peritonitis. También nos vamos a ayudar con los hallazgos físicos que van a incluir sensibilidad abdominal, la distensión abdominal, masa dolorosa en abdomen, la ausencia de ruidos intestinales y hallazgos relacionados con la formación de fístulas. También nos va a ayudar la fecaluria y neumaturia alerta con una posibilidad de fístula colovesical. Aquí nos hablaba de la tomografía computarizada que en sí nos va a ayudar a diagnosticar esta enfermedad, donde se debe realizar esta de abdomen y de pelvis con contraste, que se lo puede dar en intravenoso o vía oral. Sensibilidad va a tener el 98%, nos va a ayudar en sí a evaluar la función renal y se puede encontrar hallazgos como engrosamiento de la pared colónica y acumulación de grasa. En sí, como ya han venido manifestando, los signos de enfermedad complicada van a ser las fístulas, abscesos y aire libre intraabdominal. Bueno, aquí nos habla Vinci que nos va a ayudar para ver el tratamiento o el abordaje que se le va a realizar al paciente. Entonces Ya tenemos esta clasificación, pongan atención, si es importante. Continúa. mm, ya, entonces se divide en cuatro partes, el uno, el 2 y el 3 y 4. El 1 que se divide en A y B, que es una diverticulitis, nos hablaba que es clínicamente moderada. Entonces el 1A nos decía que ahí la diverticulitis va a estar con inflamación en la densidad de la grasa pericólica en sí. Y aquí no va a haber absceso. El 1B nos decía que ahí va a haber una diverticulitis con inflamación pericólica limitada y que esta va a tener absceso. Y aquí nos decía que, por ejemplo, si el absceso es menor de 2 centímetros, va a ser con tratamiento conservador, pero si este absceso tiene más de 2 centímetros, el tratamiento va a ser de drenaje percutáneo. Como aquí nos dice, son manejables con éxito por medios no quirúrgicos. La Hinchey 12, esta vuelta requiere colocación de drenaje percutáneo seguido de colectomía sigmoidea electiva. Este acceso va a ser pélvico, puede ser pélvico, también no sé que puede ser retroperitoneal. Y si este tiene menor de 2 centímetros, el tratamiento es igualmente conservador. Y si este tiene mayor de 2 centímetros, el tratamiento va a ser de un drenaje percutáneo. Y para los clasificaciones 3 y 4, estos ya van a requerir intervención quirúrgica urgente, ya que, por ejemplo, el 3 nos decía que aquí ya el paciente va a tener un dolor intenso, donde va a tener una peritonitis purulenta ya generalizada en todo el marco colónico, y este se va a diferenciar del 3, este 3 se diferencia del cuarto, ya que no hay comunicación con la luz intestinal. En cambio, en el 4, esta peritonitis va a ser fecaloide y la comunicación va a ser libre con la luz intestinal. Ya, entonces, el tratamiento o manejo de la diverticulitis va a ser, dentro de la diverticulitis aguda complicada, va a ser incluir antibióticos orales o intravenosos, el control del dolor con analgesia, la hidratación y la restricción de ingesta oral. Este ámbito ambulatorio, la mayoría de casos de diverticulitis no complicada, en sí los antibióticos que se puede utilizar es la ciprofloxacino, metronidazol, amoxicilina clavulánico, que va a comprender entre 7 y 10 días. A requerir hospitalización son pacientes febriles, inmunodeprimidos, eh, que tienen incapaces de mantenerse hidratados, múltiples comorbilidades médicas. Generalmente siempre va a estar incluida la diabetes o VIH-Sida, que son enfermedades inmunodepresivas que van a afectar más al paciente. Criterios de selección para la cirugía electiva deben individualizarse según el número, la gravedad, la frecuencia de episodios de diverticulitis, la sintomatología persistente después de un episodio de diverticulitis. Los criterios que merecen considerarse en el contexto de la edad del paciente, comorbilidad y historia social. La realización de colectomía sigmoide electiva por diverticulitis se requiere extirpar todo el colon sigmoide
Los sitios de anastomosis proximal y distal deben aparecer sanos y bien perfundidos, y cuando los hallazgos intraoperatorios confirman diverticulitis perforada, la operación tradicional es un procedimiento de Hartmann que incluye resección del colon sigmoide, preservación del recto en zona de bolsa rectal y la creación de una colostomía terminal. Bueno, así como el doctor ya lo mencionó, dentro del tratamiento, el tratamiento conservador va a ser manifestarle que debe consumir una dieta alta en fibra. Como ya mencioné, también se va a utilizar antibióticos que puede ser la ceftriaxona, metronidazol, y analgesia generalmente para el dolor. Y en sí, cuando ya van a requerir cirugía, van a ser ya pacientes que que necesitan drenaje percutáneo o lavado del colon o prótesis para resecar en caso de un cemento dañado. Ya dentro del diagnóstico diferencial está una gastritis aguda, la pancreatitis aguda, la apendicitis, la colecitis aguda, la pielonefritis aguda, la colangitis, la isquemia mesentérica, el estreñimiento, en general el intestino irritable, que es la que nos mencionaba, que generalmente hay confusión en esto cuando el paciente llega, el síndrome del intestino irritable y enfermedad inflamatoria pélvica, quiste de ovario y embarazo ectópico. Eso sería todo. Muy bien, Henry. Entonces, Jefferson, ¿cuál es la clasificación de Inchay entonces? ¿Puedes repetir? ¿Cuál es el estadio 1? Se divide en estadio 1A y 1B, después estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Ya, la clasificación generalmente esta clasificación se utiliza con la técnica de tomografía de diverticulitis complicadas generalmente, ¿ya? Y es empezando por la clasificación del estadio 1A, encontramos una inflamación, ¿ya? Y hay leve engrosamiento en la parte del colon. También pueden existir cambios inflamatorios en los tejidos alrededor del colon. En cambio, en el estadio 1B también va a haber lo que es la presencia de absceso igual alrededor del colon y dentro del propio colon. Y puede existir en algunos casos la presencia de un absceso justamente eh, igualmente, es decir, mejor dicho, pueden coexistir tanto el pericólico con el mesocólico. En el estadio 2, en cambio, el absceso ya no va a ser solamente alrededor del colon o dentro del colon, sino que también se va a extender a lo que es el absceso pélvico, puede también ser intraabdominal, o ya estar ya distanciado o encontrarse incluso en el área retroperitoneal. ¿Ya? En el estadio 3, en cambio, ya no es un absceso, ya hablamos de una peritonitis purulenta ya completamente generalizada, y también puede existir gas dentro del abdomen que va a estar asociado justamente a la anterior peritonitis. Y ya en el último estadio, que era el estadio 4, va a existir una peritonitis fecal ya generalizada. ¿Ya? Pero los hallazgos con respecto a la tomografía, que era lo que decía que es cómo se obtienen los estadios de esto, van a ser los mismos que en el estadio anterior. Y por lo tanto, ahí la clínica y el lado del abordaje quirúrgico van a ser los que van a diferenciar del grado anterior. Ya, muy bien. Entonces, esa es la clasificación de Inchay modificada, ¿no? La más actualizada, porque la original solo la dividía en 4 estadios. En cambio, la que tú dijiste es la clasificación de Guasbari, donde el estadio 0 es el engrosamiento de la pared colónica, ¿sí? El resto va igual, ¿sí? Grado 1A, grado 1B, 2, 3 y 4. Entonces, esto es importantísimo para ver qué vamos a realizar durante el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, si es un paciente de, de la tercera edad que está ya con una peritonitis generalizada fecal, tenemos que hacerle ya la resección de la parte afectada, ¿no es cierto? Una sigmoidectomía total, ¿sí? Y por lo tanto, ahí está indicado hacer una
colostomía, ¿sí? No nos vamos a arriesgar a hacer una anastomosis primaria en este paciente debido a las posibles complicaciones ¿sí? que podemos tener, desde complicaciones infecciosas, sépticas, hasta falla multiorgánica. O que no, o la más común, que no pegue la anastomosis, ¿no es cierto? Y haya fugas y una peritonitis ya terciaria y se nos va a complicar el paciente. Entonces, mejor hacer una colostomía temporal, ¿sí? La deja por 3 meses, 4 meses máximo y se reinterviene y se hace ya la conexión, la restitución del tránsito intestinal, en este caso el tránsito colónico. Hay otra clasificación, ¿no es cierto? Pues esta clasificación tomográfica, que es un poco similar a la anterior, ¿sí? Esa es modificada por Kaiser. En cambio, en la clasificación tomográfica en el grado 0, igual vamos a encontrar un engrosamiento de la pared colónica. En el grado 1A, van a ver el grado 0 más cambios en el tejido pericólico. En el grado 1B, van a ver el 1A más un absceso pericólico mesocólico. En el grado 2 van a ver estos abscesos más abscesos a distancia. ¿sí? En el grado 3 ya va a haber neumoperitoneo, ¿sí? Por la perforación de estos divertículos. Puede haber líquido libre y engrosamiento del peritoneo parietal. Entonces, igual que una peritonitis generalizada, ¿no es cierto? Purulenta. Y el grado 4, los hallazgos del grado 3, ¿no es cierto? Y ya posiblemente, pues en la tomografía no se puede distinguir la pus de las heces porque está licuado ahí una sola. Entonces sería un hallazgo ya netamente quirúrgico. Entonces, eso sería lo más importante en cuanto a la enfermedad diverticular del colon. Eh, como ya se mencionó pues anteriormente, esta enfermedad diverticular del colon ya se va haciendo cada vez más frecuente, sobre todo en la población occidental, cuya prevalencia aumenta con la edad, como igualmente ya lo manifestó su compañero, aumenta en un 5, un 10% en población ya mayor de 45 años. Y llega al 80% en población mayor a 85 años. Entonces, estos son, el diagnóstico más adecuado es con la tomografía, como ya hemos mencionado también, y los hallazgos ya son descritos intraoperatoriamente y de acuerdo a esto se realiza el manejo. Si es una enfermedad diverticular, pues normal, no, el manejo es médico, ¿no es cierto? Un manejo conservador. Y si hay alguna complicación, pues ya el manejo sería quirúrgico. ¿Alguna pregunta?